El nuevo normal es el Martínez. ¿Qué tienen en común María Belén, Jorge, Pamela, Seila, Pancho, Leo y Edgardo? Además de que extrañamente ninguno de sus nombres tiene la letra U ni siquiera en sus apellidos. Que todos ellos están en este preciso instante celebrando de manera descomunal y desatada que cumplen 7,300 días haciendo el medio más importante de la publicidad iberoamericana. Por eso, esta noche esta botella de Dom Periñón, nuevecita y de paquete, de 2 metros de alto, con esta ducha incorporada, es para todo ese equipo, don Francisco. Beban como cosacos, que el Martínez invita. Atlatina, felicidades por esos 20 años. Comienza el show de luces y pirotecnia desde el yate. Por favor, comienza la función para nuestros agasajados. Por favor, X48 raya 2. Estamos listos. 3, 2, 1. ¿Te gustan los conciertos de música pop donde la buena onda se expresa en cada palabra de la letra? ¿Has asistido a un concierto de balada en el que la panza se te retuerce con cada bella nota que llega a tu corazón? Bueno, pues esto no tiene nada que ver con ese pedo. El toquín del gremio, el toquín del gremio, el toquín del gremio, el toquín del gremio. Cada vez que oigas esta voz es porque sabes que viene un toquín. Llámese palomazo, llámese música libre interpretada por sus creadores en un espacio virtual facebookero. El toquín son los viernes a las 9 p.m. Búscalo en el gremio, tu grupo de Facebook preferido. El toquín del gremio, el toquín del gremio, el toquín del gremio, el toquín del gremio. Elmartinez.net te invita. Solo para desconocedores. El Martínez. Esa noche mandamos a traer una alfombra de terciopelo victoriano rojo desde Venecia, como el que se utilizaba en las primeras ediciones del Festival de Cine, para que este invitado no viera nada extraño y fuera como ayer, cuando en 2015 ganó el primer León de Oro a la mejor película en el Festival de Venecia con Desde Allá, que por cierto se convirtió en la primera película en español en ganar que por cierto es uno de los premios de cine más importantes del mundo. Por eso quería saber el backstage de cómo nació esta película, una historia que involucra a otro amigo invitado en un episodio anterior. Y un día que vino Guillermo Arriaga a Venezuela, nos habíamos hecho amigos ya porque los dos éramos jurados de este festival Viart. Y un día nos vamos a Margarita, estamos en Manzanillo, comiéndonos unos mejillones a la parrilla. Le pedí a un chamo ahí que nos sacara unos mejillones y él tenía el guión de 21 gramos. Entonces, él quería mucho que yo leyera 21 gramos. Me leo 21 gramos en Manzanillo y después de leerme 21 gramos discutimos 21 gramos, le hice algunos comentarios y entonces yo ahí le digo, mira, pero yo también tengo una historia que yo quisiera hacer, que yo quiero hacer. Así, y entonces él me dice, mira, yo quiero producir esa película, me dice. Entonces, bueno, ¿cómo? Pero te tienes que venir a México. No solo Desde Allá, sino que durante todo ese tiempo estuve involucrado con Guillermo con sus otras películas y de alguna manera aprendí en todo el proceso. Fue para mí un momento importante de formación. Dirigió su primer film, Los elefantes nunca olvidan, que fue estrenado en Cannes en 2003. Y en 2016 fue jurado en el Festival de Venecia, donde estrenó también El vendedor de orquídeas, que fue un documental sobre su papá, el famoso pintor venezolano Osvaldo Vigas. De hecho, hablamos de un tema que ha sido recurrente siempre en su trabajo y que a mí la verdad es que también me obsesiona, y que es la paternidad. Nunca tuve una relación de esas de hijo de papá famoso, que el papá nunca está presente emocionalmente. No, todo lo contrario. Luego, el tema del padre en Latinoamérica, cuando tú dices la maternidad, claro, la maternidad es muy importante porque somos sociedades matriarcales, donde las mamás crían a los hijos, tal, pero entonces, ¿qué pasa con el padre, no? El padre ausente, el padre que no está, luego
nos aferramos, como no tuvimos papá en la casa, nos aferramos a una figura como un caudillo, como un Chávez, un Perón, para llenar ese vacío. Entonces, si bien el tema de la maternidad es muy importante, lo que más define a los latinoamericanos es la carencia del padre. Y claro que quería saber cómo había sido esa experiencia de llegar a un festival con una ópera prima y ganar el premio más importante. Que entras a la competencia de Venecia, la más alta competencia, Venecia, Cannes o Berlín, generalmente ya siendo alguien. Es muy difícil que una ópera prima entre. Sí entran, sí las hay, pero es realmente muy difícil y bastante raro. Entonces ya el solo hecho de estar ahí para mí era ya un premio. Yo cuando me enteré, por ejemplo, hay un turco que yo admiro mucho que se llama Nuri Bilge Ceylan. Cuando yo supe que él iba a estar en el jurado, yo me puse a llorar nada más de saber que ese tipo iba a ver mi película. Y fue maravilloso por justamente cuando no esperas algo, cuando piensas que algo es imposible y de pronto te ocurre, tremendamente emocionante. Hablamos también de la importancia de filmar esa película en Caracas, después de haberla escrito en México, donde por cierto está viviendo hoy. El centro es la historia, como siempre debe ser, y las motivaciones dramáticas de los personajes. Pero el contexto de Caracas sí es importante, la diferencia brutal de clases, el odio entre las clases, todos son los ingredientes que hacen que esa historia tenga una sustancia. Lo más importante es la historia, pero Caracas es fundamental. Y aunque Arturo Pereira, por cierto, no me quiso contar cuando estuvimos aquí en otro episodio el nombre de esa película, él no solamente me contó el nombre de la nueva película que está haciendo, sino que además me contó la historia. Por cierto, esa película está en plena edición y se desarrolla en el norte de México. La caja es un joven del DF de 13 años que se llama Hatzin, que es un hombre indígena náhuatl, que no conoció a su papá porque el padre desapareció, se fue de la casa y nunca regresó. Y él se crió con su abuela porque su madre murió muy joven. Y un día reciben una llamada en donde acaban de descubrir los restos del padre de Hatzin en el norte, en Chihuahua, en una fosa común. Llega a un sitio donde le entregan una caja, ¿no? La caja con su papá. Tiene que ver con mis obsesiones, que es mucho la historia de la paternidad que está también desde allá. Obviamente hablamos de nuestro país, de la diáspora y del éxito que están teniendo los nuevos directores que están haciendo cine en Venezuela. Los jóvenes que están haciendo cine ahorita en Venezuela me parece que es lo mejor que pueden hacer. Porque hay un gran interés en el mundo por lo que está pasando en Venezuela. Hay unos jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes y que están teniendo un éxito afuera. Estos jóvenes están haciendo muy buen cine. El talento está, pero además por ese interés que hay en el mundo por saber qué está pasando en Venezuela. Después le dimos un espacio a la biología molecular, que es, por cierto, su otra pasión y la carrera que estudió antes de dedicarse al cine. Y es que la verdad me interesaba entender por qué a tantos biólogos les interesa el arte. Por un lado, la biología molecular que se mete con el cromosoma, los genes, hasta cuánto deberíamos nosotros estar manipulando y haciendo la labor de Dios en cierta forma, a pesar de que soy ateo, pero hay cosas de la ética que preocupan en relación a toda la manipulación genética, digamos. Y terminamos hablando de cómo podemos crecer cuando aprendemos de los que vinieron antes y cuando queremos devolver algo a nuestros países, aun cuando ya no vivamos ahí. Los que quieren llegar arriba tienen que saber quiénes estuvieron antes que nosotros y qué hicieron. Entonces, bueno, yo creo que es esa la responsabilidad que todos los venezolanos tenemos, cada uno su partecita. Yo creo que cada quien tiene una responsabilidad personal de ayudar al país. Yo creo que todos tenemos una responsabilidad personal de crecer. Hay que apuntar a lo más alto. Y si todos hacemos eso, el país va a terminar echando para adelante. Pues a ver, ¿qué más te puedo decir para convencerte a que te sientes aquí con nosotros? A ver, déjame y lo pienso. Pues sí, mira, te cuento que esta es una noche de martinis especiales espaciales, creados por nuestro famosísimo mixólogo videasta.
Así que agárrate el tuyo y vámonos a flotar con narrativa audiovisual transformada en sonidos mientras brindamos, porque él es Lorenzo Vigas. El Martínez, el único podcast con poder arrancagrasa. Bueno, ahora sí ya estamos. Perfecto. Aquí estamos, Lorenzo. Oye, coño, qué placer verte de nuevo. Ahora sí, a distancia. Igualmente. Hace ya... ¿Cuántos años? Eso debe haber sido como 4 años, yo calculo. Porque yo recuerdo que estaba recién llegado acá a LA y andabas tú por acá en algún momento. Y con el buen Enrique nos vimos. Exactamente. Yo creo que estaba promocionando desde allá o... Exactamente. Estaba justo en ese momento en el propio boom. En la locura. Eso fue una locura, ¿no? Es más, me acuerdo que te vi así súper atribulado. Si te parece, entonces vamos a hacer una cosa. Lorenzo, la cosa está así, fíjate. Nos vamos a ir, vamos a hacer un viaje. Ok. Tú estás ahorita en el DF, yo estoy acá en Los Ángeles y nos vamos a ir a Cannes. A ver. El bar del Martínez. Y esto por eso se llama el Martínez. ¿Te parece? Ok. Bueno, buenísimo. Yo feliz de estar ahí. Sí, vámonos pues. Venga. Vámonos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Aquí estamos, Lorenzo, mira. Qué maravilla. ¿Qué te parece esto? Una belleza, ¿no? Verano eterno, no hay virus. Sí, no, ya, esto es 2021, ya no hay virus. Exacto. O en el pasado. O en el pasado. O sea, eso es lo bueno de la imaginación, que nos puede llevar a donde querramos. Así es. Oye, entonces me decías, allá en el pasado, porque ahora ya estamos en el futuro o pasado, quién sabe, me decías que qué locura fue ese momento de promoción, que fue cuando yo te conocí desde allá, ¿no? Cuéntame un poquito cómo pasó, porque a todo lo pasado, ¿no? Ya han pasado 4 años, pero cuéntame un poco cómo fue eso. Mira, bueno, fue la locura de algo tan inesperado como era ganar el León de Oro, que si bien yo me gustaba mi película y yo pensaba que tenía calidad para estar en un festival, la verdad estar ya en competencia de Venecia, en la competencia oficial, fue un poco una sorpresa, porque entras a la competencia de Venecia, digo, la más alta competencia, Venecia, Cannes o Berlín, generalmente ya siendo alguien. Claro. Es muy difícil que una ópera prima entre. Sí entran, sí las hay, pero es realmente muy difícil y bastante raro. Entonces ya el solo hecho de estar ahí para mí era ya un premio y yo estaba feliz. Pero dentro de mí yo sí sabía que la película era buena y yo decía, oye, ojalá caiga un premio cualquiera. Porque claro, ya estar en el palmarés, cualquier premio, o sea, claro, el premio más, digamos que lógico, hubiera sido un premio a la mejor ópera prima, claro, a la mejor primera película. El equivalente a la Cámara de Oro de Cannes, pues. De Cannes, claro. Exactamente. En Berlín, no recuerdo cómo se llama, pero ese era el premio más lógico porque era mi primera película, o quizás un premio a algún actor, porque yo las actuaciones tanto de Alfredo Castro como la de Luis Silva son increíbles, y entonces yo decía, pero bueno, lo que sea, ¿no? Entonces, y el día anterior a la premiación nos dicen que tenemos que ir que nos invitan al evento. Eso quería decir que probablemente nos iban a dar un premio. Pero, ahí tú empezaste a decir, ay, Dios mío, vámonos. Sí. Son momentos de un nerviosismo una adrenalina increíble. Sabrosa, ¿no? Sí, una mezcla de adrenalina sabrosa con miedo, con todo se mezcla.
Y bueno, nos invitan, vamos a la premiación y empiezan los premios, pero los primeros premios, claro, la mejor ópera prima, ¿no? Que era el primer premio que daban. Y no es desde allá, y no tú es dijiste, mi película. ay, ahí tú dijiste, bueno, aquí ya... Y ese era el que tenías ahí, tú en tus manos, pues, según esto, ¿no? Y de pronto... Mira, dentro de mi fantasía más perversa, yo decía, oye, que me dieran mejor director, ¿no? Era como una... Claro. Sí, como... Claro, todos tenemos nuestras fantasías. Yo decía, Sí. una fantasía imposible, no me van a dar teniendo a los directores que estaban ahí compitiendo conmigo, era imposible que me dieran mejor director. Pero era esa fantasía que todos tenemos. Y ahí estábamos todos los productores, estaba Michel Franco, Guillermo Arriaga, estaban los actores, el equipo de la película. Ajá. Entonces, primer premio nada, segundo premio nada, tercer premio nada. Uf, los actores nada. ¡Qué momento! Y tú decías, entonces, bueno, ¿y para qué me invitaron, coño? Sí, mi mamá, inclusive, que estaba ahí en un momento, empezó a decir, ¿por qué nos hicieron venir a esto? Hubiera estado bueno que gritara, ¡vendido! ¿Qué pasó? Y que se armara el pedo como... Sí, porque ya... me acuerdo que Alfredo Castro estaba muy nervioso y decía que se acabe esta huevada ya, que se acabe esta huevada. Que se acabe esta huevada por la chucha. Sí. y además, Cuarón era presidente del jurado, ¿no? Sí, Cuarón era presidente. O sea, no tiraba ni un WhatsAppito como para saber qué había pasado. No, nada. No Yo tuve una gran suerte que tocó un jurado para mí de sueño. Yo cuando me enteré, por ejemplo, hay un turco que yo admiro mucho que se llama Nuri Bilge Ceylan. Cuando yo supe que él iba a estar en el jurado, yo me puse a llorar nada más de saber que ese tipo iba a ver mi película. Claro, imagínate. Pero también estaba Hu Xiaoxian, que es un chino increíble. Pavel Pavlovich, el que hizo Ida, que hizo también Dead Zone. Estaba Lynn Ramsey, era un jurado de directores. Tuve mucha suerte porque a veces los jurados son más de actores, o sea, invitan a más productores, claro. A veces invitan más a gente de la farándula, tratan siempre de hacer una combinación. Ok. Pero en mi caso fue un jurado principalmente de directores. Con lo cual, qué honor, ¿no? Pero tuve suerte porque entonces continúan los premios hasta que finalmente llega el premio de mejor director, que es el penúltimo premio, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿será que me van a dar esto? O sea, mi fantasía más perversa. Claro. Y nombran a Pablo Trapero, el argentino. Entonces, yo ahí dije, bueno, sí, definitivamente esto fue un error. No me van a dar el León de Oro. Esto es imposible. Aparte, sin precedentes en Iberoamérica, un León de Oro. Sí, primera vez una película venezolana, primera vez en Iberoamérica, primera película hablada en español, una cosa. Entonces yo dije, bueno, claro, es un error. Y yo había hecho mentalmente, me había hecho, en el caso de ganar algún premio, con un pequeño discurso de agradecimiento y esas cosas, ¿no? Y de pronto nombran desde allá como ganadora del León de Oro. Entonces, sí fue... ¡Qué momento! Demasiado inesperado. No teníamos nada, ningún dato de que eso pudiera ocurrir. Y fue maravilloso por justamente cuando no esperas algo, cuando piensas que algo es imposible y de pronto te ocurre, es tremendamente emocionante. ¡Qué increíble! En la noche justo después, en la cena, porque hacen una cena de celebración. Sí. Lo que me pasó fue que el turco, Nuri Bilge Ceylan, que yo admiraba tanto, se acercó y me dijo, ven, que quiero hablar contigo. Y me dijo, mira, yo estuve peleándome más o menos 1 hora para que te dieran el León de Oro. Uf. Porque siempre el jurado hay deliberaciones. Claro. Siempre hay peleas. Yo fui jurado de Venecia el año siguiente, entonces viví en carne propia lo que es. Lo que puede ser llevar adelante un jurado de eso. Sí, lo que es ser jurado de un festival así. Y lograr además dar vuelta a directores que están acostumbrados a tener su punto de vista, a lo que ellos dicen es lo que es. O sea, un jurado siempre tiene eso, ¿no? Sí,
Y siempre hay una o dos personas que son las que más pelean por una película. Claro. Eso es lo que ocurre generalmente. En mi caso fue Ceylan y él me lo hizo saber. Claro que Lynn Ramsey, Hu Xiaoxian, a todos aparentemente les había encantado la película, pero estaban entre la posibilidad de darme otro premio que era mejor director y mejores actores. O sea, estaba contemplado, fue lo que me dijo don Ceylan, estaba contemplado darle mejor actuación compartida a Alfredo y a Luis, y a mí darme mejor director. Pero Ceylan y los que lo apoyaron se pelearon para que fuera no esos premios, sino el León de Oro. Que es un gran statement, o sea... Sí, cuando te dan el León de Oro no te pueden dar nada más. Ok. Es la regla. Eso daba entonces ya espacio para poder premiar cuando otras películas. Cuando te dan el León de Oro, eso es el premio más importante, entonces ya no te dan nada más. Igual en la Palma de Oro en Cannes, si te dan la palma, pues no te dan nada más, ya te dieron la palma. Oh, vale. Bueno, yo fíjate que nunca brindé contigo por ese momento y vamos a brindar, ¿vale? ¿Qué te vas a tomar? ¿Qué te vas a tomar hoy? Un Martínez, estoy en el Martínez. Perfecto. Hoy no vino, lo que pasa, siempre viene François, que es el maestro, pero trajimos a alguien que ¿cómo se llama? Martínez. De Martínez, s'il vous plaît. ¿Ves? De Martínez. Ok, ves, Merci. porque tú sí hablas bien francés. Yo a mí siempre ando como que, tú sabes, tirándole aquí, tirándole a ver cómo le hago. Pero bueno, ya con eso ya nos traen unos Martínez sabrosos. Bueno, y cuando vengan, pues hacemos salud. Qué buen momento, ¿no? Qué lindo además poner el nombre de Venezuela ahí en ese lugar. Además, obviamente una película hermosa, filmada, que tú bien lo has dicho en otras entrevistas, que dice que podía haber sido en cualquier parte del mundo. Pero yo cuando la vi creo que sí me gustó ver, sentir mucho a Caracas, ¿no? Obviamente yo después de muchos años de no haber estado, ¿no? Y sentirla tan presente me pareció muy lindo. Para mí era muy importante filmar en Venezuela. Escribí el guión en México, pero en el momento de hacerla, porque al principio hubo una idea que quizás la hacía aquí en México, pero para mí esa idea nunca fue de mi agrado completamente. Y cuando tenía el guión completamente terminado, le dije a Rodolfo Cova en Venezuela y que la produjera, y ahí empezó todo. Interesante. Y la hice en Caracas. Para mí era muy importante filmar en Caracas. Un bar transformado en podcast es el Martínez. Hablando de eso, lo importante que era filmar en Caracas, porque si uno lo piensa desde el punto de vista comercial, dónde va a tener mayor exposure la película, diría siempre, bueno, que vaya a un mercado como México, ¿no? Porque en Caracas pues va a ser como una película más de culto. Esa es una decisión importante, que además me encantó, ¿no? Digo, desde el punto de vista editorial, de cómo se siente, pero me imagino que debe haber habido esa dicotomía en tu cabeza, ¿o no? No, claro que sí, o sea... Pero mira, ¿sabes qué fue la decisión? Porque tú dices que ¿dónde puede ser más comercial? Ajá. Justamente filmar en Venezuela en este momento y en el momento en donde cuando filmé, que ya todo estaba muy caliente, eran las protestas estudiantiles, etcétera. Más bien fue muy afortunado, porque una de las razones por las que la película se vendió, bueno, claro, el León de Oro obviamente fue muy importante. Ayudó, claro. Ayudó mucho, pero esa cosa sobre ese interés que hay sobre lo que pasa en Venezuela en el resto del mundo ayudó también. Claro. Entonces la película se vendió, creo que 30 y pico, 40 países tuvo estreno comercial. A pesar de que no es una película comercial, como lo sabe la gente, pero sí es una película interesante en el sentido de que está trayendo una historia de un país. Por eso los jóvenes que están haciendo cine ahorita en Venezuela me parece que es lo mejor que pueden hacer, porque hay un gran interés en el mundo por lo que está pasando en Venezuela. Claro, se convierte en un fenómeno social importante, y eso al final termina siendo interesante para otros países de ver, ¿no? Me imagino. Así es. Bueno, entonces, ahorita se están haciendo, hay una nueva generación de jóvenes directores, Gustavo Rondón,
el director del Amparo, Calzadilla, hay una nueva generación de el que hizo La Soledad, Tilen, Jorge Tilen, y bueno, sin contar obviamente Mariana y Marité Rondón, que son más establecidas, pero hay unos jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes y que están teniendo un éxito afuera por esa, no solamente, principalmente porque se está haciendo buen cine. Estos jóvenes están haciendo muy buen cine, que es lo principal, ¿no? Porque, claro. Pero además por ese interés, el talento está, pero además por ese interés que hay en el mundo por saber qué está pasando en Venezuela. Qué interesante, sí. Yo he visto como una nueva ola, ¿no?, de cine venezolano que me gusta mucho, me encanta, y eso, si tú ves desde allá, no es una película que hable de la realidad venezolana como tal. O sea, obviamente el mundo en el que vive es Caracas y es donde eso sucede, pero que inevitablemente se siente, obviamente, la necesidad que hoy en día puede tener un adolescente o un tipo más grande, ya, pero un joven en Venezuela que lo lleva de pronto en este caso, a prostituirse extrañamente, como solamente viendo, ¿no? O más bien el cliente solamente viendo, pues sí responde a una realidad social, pero no es el centro, ¿no? No, pero el centro es la historia, como siempre debe ser, y, claro. y las motivaciones dramáticas de los personajes, o sea, pero el contexto de Caracas sí es importante, la diferencia brutal de clases, el odio entre las clases, claro. Todos son los ingredientes que hacen que esa historia tenga una sustancia y tenga un caldo de cultivo que la hace importante. Claro. Entonces, lo más importante es la historia, pero Caracas es fundamental. El contexto dicta. Sí, como estoy ahorita haciendo, de la misma manera que como estoy ahorita trabajando casi terminando mi nueva película, La Caja, que la filmé en México. Ok. Pero es una película que tiene que ver con las maquiladoras del norte de Ciudad Juárez, tiene que ver con la trata de personas, o sea, esa es una película que solamente la hubiera podido hacer aquí en México. Qué bueno que me lo dice, porque fíjate que tuve aquí a Arturo hace poco, aquí en el Martínez, y me contó que, me dijo, Whisky, también estamos metiéndonos en una película con Lorenzo. Le dije, ¿cómo se llama? Me dice, no te puedo decir. La Caja. Cuéntame un poquitito de La Caja, porque fíjate que eso es a diferencia, yo creo que sí hay que meterle un poco de sabor para que la gente quiera oír que viene, ¿no? O sea... Mira, La Caja es la historia de un joven, tiene que ver con mis obsesiones, que es mucho la historia de la paternidad, que está también Desde Allá. Sí. Que luego te cuento de dónde sale la historia de Desde Allá. Cuál fue el origen de la historia. Ok. La Caja es un joven del DF de 13 años que se llama Hatzin, que es un nombre indígena náhuatl. Ajá. Que no conoció a su papá porque el padre desapareció, se fue de la casa y nunca regresó. Y él se crió con su abuela porque su madre murió muy joven. Okay. Y un día reciben una llamada en donde acaban de descubrir los restos del padre de Hatzin en el norte, en Chihuahua, en una fosa común. Uf. Y entonces, como la abuela está enferma, este joven, un niño casi de 13 años, tiene que hacer una maleta rápido e irse a buscar los restos de su papá. Okay. Pero él no está triste en realidad, porque él casi no lo conoció. No tenía relación con él. No, se fue hace 10 años de la casa. Entonces, no lo recuerda, quizá. Es como raro, sí lo recuerda, tiene fotos de él. Ok. Pero es una tristeza extraña, digamos. Y él se va en un autobús y llega a un sitio donde le entregan una caja, ¿no? La caja con su papá. De ahí el nombre, ok. Pues eso se llama La Caja. Y ese es el punto de partida para una historia que ya no te puedo contar nada más, pero te conté los primeros 5 minutos porque está perfecto. Luego empieza toda una aventura para este niño. Y no te puedo contar más. Bueno, pero está bien, pero me contaste mucho más que Arturo y eso se agradece. Bueno. Oye, por cierto, salud, ya nos llegó Martini, chico. Pues salud. Oye, salud. Qué bueno, además qué interesante que estés haciendo una película que por lo que me estás diciendo, la trata de personas en México es uno de los grandes
problemas. O sea, creo que está bueno que tenga un cierto costado social. Me gusta eso. Mira, principalmente el tema de la paternidad, que es otra vez, igual que Desde Allá, igual que Los elefantes nunca olvidan. Y el vendedor de orquídeas, ¿no? Y El vendedor de orquídeas, el documental. Entonces, yo pienso que para mí es un cierre. Para mí La Caja, creo, no, pero para mí estoy poniendo un punto final a este tema que he explorado con todas estas películas. Pero como lo dices, está el tema que es muy importante de cómo cómo las grandes fábricas del norte de México, que como sabes hay muchísimas maquiladoras, es muy barato la mano de obra, entonces uno de los personajes busca gente de toda la República del México, campesinos, gente que cobra muy barato y se los llevan en autobuses a trabajar en estas fábricas. Ok. Entonces ese tema es muy importante. Ok. En la película. Que ahorita me gustaría que habláramos un poquitito más de ese tema. Y para terminar con el tema de la paternidad, tú decías que te ibas a tener una trilogía de justamente abordando el tema de la paternidad, y yo pensé que era El vendedor de orquídeas. Entonces me dice que es La Caja. Lo que pasa es que para mí, yo meto, a pesar de que es un cortometraje, Los elefantes nunca olvidan, yo lo meto ahí en esa trilogía. Ajá, por eso yo decía, bueno, para mí era la tercera era El vendedor de orquídeas, pero entiendo que quizás no, es esta. Yo pienso que es La Caja. El vendedor de orquídeas lo pongo un poco aparte porque es un documental, claro. No es ficción. Claro. Entonces, dentro de la ficción, La Caja sería el final de esa trilogía. ¿Por qué tu papá es tan importante? Bueno, para mí el mío también. Siempre lo he dicho mucho, quien me conoce lo sabe, pero también he tratado el tema de la paternidad del Martínez, porque es algo que yo siempre he dicho que está como poco explorado, ¿no? Como que siento que la maternidad en general es un tema como que recurrente, importante. Bueno, ni hablar en México, ¿no? Es como que claro. El tema, la mamá, la madre, no te metas con mamá, pero papá pues pasa un poco bajo la mesa. En tu caso, como dices, para ti es como súper importante. Cuéntame un poquito, yo sé que tu papá, artista, alguien muy importante en tu vida, pero ¿por qué la paternidad ha sido tan importante para ti? Un toque de hola la con un poquito de truco. El Martínez. Bueno, desde el punto de vista de la exploración artística o de expresión, conecté con ese arquetipo. ¿Sabes qué es un arquetipo? La paternidad como la maternidad, pero si mi papá conectó con el arquetipo de la maternidad, con sus brujas, ¿no? Y toda esa exploración que hizo. A mí desde que recuerdo que empecé a contar historias, el tema y mira, uno no escoge las obsesiones, son ellas que te escogen a uno, ¿no? Como claro, dicen. Claro. No tengo idea, porque luego yo tuve una relación con mi papá muy afectiva, muy cercana, fuimos amigos. Uh-huh. O sea, nunca tuve una relación de esas de hijo de papá famoso, que el papá nunca está presente emocionalmente. No, todo lo contrario. Al contrario. Mi papá fue muy cercano emocionalmente conmigo, pero por alguna razón me atrapó el arquetipo de la paternidad. Claro. Y perdón, porque hay mucha gente que por ahí no lo conoce, pero tu papá fue un artista muy famoso, y por eso hablas de eso. Osvaldo Vigas. Sí. Pintor muy famoso, y bueno, un poco por eso hablas de qué tanto es la relación de papá famoso. Bueno, que ahora te tocará a ti. Pues sí, ahora tengo un hijo que se llama Andrei y bueno. ¿Qué edad tiene Andrei? Andrei va a cumplir 5 años en diciembre. Bueno, pues ahí va la paternidad de nuevo. Ahí va, sí. Pero bueno, luego el tema del padre en Latinoamérica, cuando tú dices la maternidad, claro, la maternidad es muy importante porque somos sociedades matriarcales donde las mamás crían a los hijos, tal, pero entonces, ¿qué pasa con el padre, ¿no? El padre ausente, el padre que no está. Luego nos aferramos, como no tuvimos papá en la casa, nos aferramos a una figura como un caudillo, como un Chávez, un Perón, para llenar ese vacío. Entonces, si bien el tema de la maternidad es muy importante, lo que más define a los latinoamericanos es la carencia del padre. Interesante. Y fíjate que en mis películas siempre está ese tema. Qué vaina, ¿no? Con todos esos papás que se fueron y nos terminaron trayendo todos estos caudillos que
Que vienen a joder el parque, chicos. Que vienen a joder. Bueno, pero fíjate que los caudillos llegan por un problema social. No porque ellos sean los quien son, pero porque llega un Chávez o un Perón a un país donde no hay una carencia paternal y le dan una patada y chao, ¿no? Sí. Pero se instalan en sociedades donde hay una carencia tan grande, una figura paterna, pues se instalan y son los dioses y los reyes del amo y del universo. No, además como esta necesidad que tenemos de que venga un tipo a que arregle las vainas. Y que tú dices, espérate un segundo. Así es. Y la responsabilidad. Un papá que arregle las vainas. Vamos a poner orden en esta vaina. Y tú dices, espérate un segundo. ¿Y dónde quedamos todos nosotros que podríamos cambiar, no? Oye, ¿y tú eres, es idea mía o tú estudiaste biología molecular? Soy biólogo. ¿Eres biólogo molecular? Sí. Soy biólogo, de hecho soy biólogo, pero estaba haciendo una maestría en biología molecular. Te lo pregunto porque mi papá es biólogo molecular. Ah, mira. Sí. Yo estudié biología molecular y casi terminando la maestría tomé la decisión de hacer películas. Fue un cambio así. Esa era una radical. pregunta que te tenía, porque cuando yo dije biólogo molecular, ojo, que yo he conocido a muchos biólogos, y sí creo que los biólogos tienen una parte artística como muy marcada. Lo he visto. Debe haber una relación ahí muy súper interesante, ¿no? Interesante, porque no es la primera persona que me lo dice, ya me lo han dicho. Bueno, yo desde afuera, ¿no? Yo crecí de pronto metido en los laboratorios de la Universidad Central y viendo biólogos y tal, y la Facultad de Ciencias y así. Y sí creo que había como una inclinación, yo no sé si tiene que ver con que hay un amor por la vida y ver los animales, no sé, y termina de pronto, incluso yo veía las imágenes que salían de un microscopio electrónico, pues sí que tenían un montón de cosas de arte que me parecen interesantes, ¿no? Sí, es muy interesante. Pero la relación. Mi pregunta era eso, ¿en qué momento dices, bueno, listo, hasta acá llegó la biología molecular, ahora me voy a hacer cine? Mira, la biología desde bachillerato me encantó leer y como que me daba mucha curiosidad, pero yo ya venía haciendo cosas caseras con una cámara, que mi papá me regaló una cámara a los 15 años, una cámara de VHS. Y yo empecé a hacer, yo empecé a hacer cosas, me reunía con mis amigos del colegio y hacíamos películas malísimas de terror, pero nos divertíamos mucho y ahí nació, obviamente, ahí nació algo, ¿no? Claro. Y eso cada vez fue siendo un poquito más serio, me compré una cámara mejorcita, luego mi papá tuvo una exposición en París importante del Museo de la Moneda. Yo me fui con esa cámara y pude hacer un documental que estrenaron en Venezuela en la televisión. Entonces dije, bueno, y todo esto mientras yo estudiaba biología. Y un día, estudiando biología, tuve como, no sé, por un lado, la biología molecular que se mete con el cromosoma, los genes, hasta cuánto deberíamos nosotros estar manipulando y haciendo la labor de Dios en cierta forma, a pesar de que soy ateo, pero hay cosas de la ética que preocupan en relación a toda la manipulación genética, digamos. Sí. Por un lado eso, y por otro lado una necesidad enorme de expresión que yo tenía, de contar, de expresarme. Y ahí tomé la decisión y me fui a Nueva York y hice unos cursos de cine, de esos de verano, porque en realidad hice muy poco. Hice unos cursos en NYU de verano y ya con eso. Y vámonos. Ya para adelante. Bueno, pues es que está bien. Aquí, de nuevo, el artista y la narrativa se lleva por dentro. Pero luego también estuviste en Expedición, ¿no? En Radio Caracas Televisión. Sí, apenas llegué a Caracas, después de hacer esos cursos, tuve suerte, estaba Eduardo Martínez, me acuerdo, un gerente ahí de Expedición, y tuve mi experiencia ahí en Radio Caracas. Yo veía Expedición todo el tiempo, o sea, porque eran grandes documentales y meterse en la selva. Yo cuando llegué ya estaba en una etapa ya tardía de Expedición. Ya cayendo. No estuve en esos grandes documentales pero de todas maneras fue una experiencia. Hicimos un capítulo en la Gran Sabana y en Canaima. Qué bueno. Que yo disfruté muchísimo, aprendí a trabajar con gente. Luego en Cinesa también trabajé un tiempo.
Pero yo, con mi obsesión de contar historias más personales, yo sabía que yo iba a estar ahí poco tiempo, no me interesaba tampoco trabajar mucho para otros, o más bien contando historias que no eran las mías. Claro. Entonces me puse a escribir un guión desde Nueva York y estaba fajadísimo escribiendo el guión. Y un día que vino Guillermo Arriaga a Venezuela, Ajá. Nos habíamos hecho amigos ya, porque los dos éramos jurados de este festival Viart. Claro. De la Católica, Ajá. que fue un festival importante. Sí, me acuerdo. Sí, cómo no. Y entonces a mí me invitaban de jurado, Guillermo también. Guillermo ya era una figura, obviamente. Claro. ¿no? Aunque cuando conocí a Guillermo no había hecho Amores Perros, pero el año siguiente creo que ya había hecho Amores Perros, ya era Guillermo Arriaga. Y todo empezó por Viart. Fue Viart que le invitó la primera vez. Interesante, fíjate. Y lo importante de un festival, ¿no? Increíble, cómo enlazar gente y cosas Claro. luego las consecuencias que trae. Fíjate, Claro. y luego, entonces, finalmente, después de cultivar esa amistad, porque cada vez que Guillermo era invitado a Caracas, que ocurrió 2-3 años seguidos, que lo invitaban a Viart, nos hacíamos más amigos y más amigos. Y un día nos vamos a Margarita. Y estamos en Manzanillo. Qué sabroso. Manzanillo, comiéndonos unos mejillones a la parrilla. Qué bien. Porque le pedí a un chamo ahí que nos sacara unos mejillones, nos estaban haciendo unos mejillones. Y él tenía el guión de 21 gramos. Entonces él me dijo, él quería mucho que yo leyera 21 gramos. Entonces yo me leo 21 gramos en Manzanillo. Y después de leerme 21 gramos, discutimos 21 gramos, le hice algunos comentarios. Él estaba en el proceso, porque ya había hecho Amores Perros, estaba en el proceso preparando 21 gramos. Ok. Y entonces yo ahí le digo, mira, pero yo también tengo una historia que yo quisiera hacer, que yo quiero hacer. O sea, cuéntamelo. Entonces, la historia era un tríptico. Ok. De 3 personajes. Ajá. Y de esos 3 personajes había un personaje más interesante que los demás. Él me dice, esos otros 2 son muy malos, bota esa vaina. Y me dice, pero ese tipo es interesante. Y ese tipo era un psicólogo, pero que tenía una obsesión con su papá, y entonces iba a espiar a su papá, iba a restaurantes, sabía dónde comía, sabía todo sobre el papá. Ok. Y entonces él me dice, pero espérate, te voy a contar la historia de un amigo. Y entonces Guillermo me cuenta la historia de un muy cercano amigo de él que iba a buscar chamos en paradas de autobús y les ofrecía dinero para que se fueran a su casa. Rudísimo. 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 Y aquí te voy a hacer una pausita porque le vamos a meter el momento de cómo lo cuenta él. Mételo, pues. Salud. Tum. El Martínez. Muy pronto en cines. Hace muchos años un amigo mío, que ya murió y murió en circunstancias muy trágicas, violó a un muchachito de 10 años y le entró tal culpa que trató de suicidarse. Él sabía que estaba mal, él sabía que la pedofilia estaba mal. Entonces iba a buscar adolescentes como el personaje desde allá, les pedía que se bajaran los pantalones, se masturbaba, les daba dinero y se iban. Pues le fue diciendo a Lorenzo, mira, vamos a darle por aquí, vamos a darle por allá, hicimos esta historia y ¡pum! León de Oro, porque Lorenzo es un gran director. Y ahora sí, cuéntame, quiero irte a ti. Y entonces... Ajá. Y entonces, me cuenta esa historia que era maravillosa. Además, el tipo termina siendo asesinado por todos estos muchachitos que él invitaba a su casa. Un poco la historia de Pasolini. A ver, esa parte yo no la sabía. Que murió Pasolini de esa manera. Pasolini se llevaba a jovencitos a su casa y lo terminaron apuñaleando. Fue una muerte horrible, la del pobre Pasolini. Claro. Pero Guillermo me cuenta esta historia y él me dice, no, es así el personaje. Yo digo, claro, esto es mucho mejor, pero debe mantener toda esa obsesión con el padre que tiene mi personaje. Claro, que tenía ese tema de que había vuelto el papá y, ¿no? Exacto. Entonces, así fue como nació Armando,
que de hecho ya se llamaba Armando en mi historia. Ok. Pero se enriqueció con toda esta historia maravillosa de este amigo de Guillermo. Qué interesante. Y ese fue un poco el punto de partida, la historia. Digamos que con esa historia de Guillermo, más toda la obsesión mía que yo traía con el tema del padre, nace el personaje de Armando. Qué lindo momento, ¿no? En Margarita comiendo manzanillo, y de pronto se juntan dos amigos y sale la magia. Así, y entonces él me dice, mira, yo quiero producir esa película, me dice. Entonces, bueno, ¿cómo? Pero te tienes que venir a México. Me dice, claro. y yo estaba en un momento donde estaba cansado digo, yo quería, había hecho todas estas cosas en la televisión venezolana, había hecho documentales y tenía ganas también de salir, de conocer, y fue también perfecto lo que me dijo Guillermo. Me vine a México a escribir desde allá, y así fue como... O sea que tú llegaste a México por primera vez, digo, ya a vivir, me imagino, ¿no? En esa época. 2001, claro, imagino. O sea que nos debe haber topado en más de una cantina, probablemente, no sé, un restaurante. Seguro. Claro, lo mío con México fue una relación compartida, porque pasaba medio año aquí y medio año en Caracas. Ok. Yo seguía haciendo cosas en Caracas. De hecho, tenía el proyecto de hacer el documental sobre mi papá. Uh-huh. Hice antes también Los elefantes nunca olvidan, el cortometraje. Correcto. O sea, mientras escribí desde allá, junto con Guillermo, ya que compartimos la historia, tenemos crédito compartido en la historia, entonces nos reuníamos una vez a la semana en su casa, y ahí pues iba saliendo poco a poco la historia. Qué sabroso. Y yo me sentaba a escribirla. Así fue un proceso para mí, no solo desde allá, sino que durante todo ese tiempo estuve involucrado con Guillermo con sus otras películas y de alguna manera aprendí en todo el proceso. Fue para mí un momento importante de formación. Qué bueno, qué lindo. Y me imagino que ahora ya con esta maduración, con el tiempo pasando y ahora con la caja ahora sí que literalmente con la caja entre manos, estarás también imprimiéndole pues cosas nuevas a tu proceso creativo, ¿no? Mira, la caja fue distinto, fue algo... Yo estaba viendo una noticia de los en las fosas comunes en España, de los parientes de los muertos durante la Guerra Civil Española. Okay. Y vi una noticia de jóvenes y familiares que iban a buscar los restos de sus parientes. Y fue ahí mismo, me senté y escribí el argumento desde allá. Eso fue una semilla. Y bueno, salió la película, que luego colaboré con una escritora que se llama Paula Markovich, y entre los dos escribimos el guión. Fue distinto. No fue... Bueno, cada película es distinta, y además cada película uno la sufre, y además uno cree que no va a sufrir tanto y que va a ser más rápido y que la edición va a ser más sencilla, claro. y termina siendo toda una pesadilla. ¿Y ya filmaste o estás por filmar? No, yo filmé hace 2 años y tengo 2 años editando ya. Dios está en los detalles, dicen, ¿no? Sí, y el diablo también está en los detalles. Exacto. Dios y el diablo, que te mantiene 2 años diciendo, coño, la madre, vamos. Sí, pero está bueno, está interesante. Yo veo, por ejemplo, oigo tu carrera, ¿no? Que fíjate que uno a veces pasa que en el día a día, tú me lo estás contando como tan normal, ¿no? Pero de repente empiezas a ver la importancia que de repente tiene una Arriaga en la literatura latinoamericana, y empiezas a ver mismo lo que pasa con un Desde Allá y cómo queda la historia, y empiezo yo a escudriñar nuestra historia venezolana, por ejemplo, ¿no? Y digo, bueno, hay un teatro que se llama Margot Benacerraf, ¿no? Y si bien en nuestro país hoy en día no necesariamente creo que... bueno, tú me dirás si es que crees que se le está dando la importancia que puede tener la cultura o el arte que se está haciendo y que con esta nueva generación o contigo mismo, pero estamos hablando de cuestiones históricas, ¿no? O sea, de gente que realmente ha elevado, en este caso, el nivel del cine, ¿no? Sí, bueno, las cosas llegan... Cada cosa a su tiempo. Estamos viviendo un momento muy difícil en Venezuela. Lo que es muy importante es que hay jóvenes haciendo cosas en Venezuela.
yo puse mi granito de arroz, he hecho lo posible. Un granote de oro, así como Fina Torres con Oriana, ¿no? Sí, pero Margot ganó un premio que se llama el FIPRECI. Correcto. El premio de la crítica internacional. La Cámara de Oro se lo ganó fue Fina Torres, ¿verdad? Fina se ganó la Cámara de Oro. Correcto. Pero bueno, lo importante para mí es sentir que hay esos jóvenes actuales en Venezuela que siguen haciendo cosas, y te buscan, te dicen, oye, Lorenzo, sí, tengo esto. Tengo relación, sobre todo con Gustavo Rondón, a quien quiero mucho, somos amigos cercanos. Él ha visto varias versiones de La Caja que le mando y ¿sabes? Uno tiene un círculo de gente cercana que le muestra la película. Pero no solo Gustavo, están los otros jóvenes venezolanos. Yo creo que es importantísimo, y lo que tú haces también es importantísimo porque ahorita que estamos, lo que te decía, estamos todos regados por el mundo. Gustavo, de hecho, ahorita está en Madrid. Yo estoy aquí en México. Estoy haciendo una película en México. Luego seguramente querré volver a filmar en Venezuela. Pero lo que tú haces es importante porque de alguna manera nos une, no nos olvidamos, la venezolanidad tiene que seguir ahí latente. De acuerdo. Y por eso es importante que hagas lo que haces. No, de acuerdísimo. Para mí, no sabes, obviamente, pues el orgullo y ver, como el talento de nuestro país. A ver, dentro de las cosas difíciles y complicadas que tiene la diáspora, creo que también hay una parte muy visto un poco desde el bosque, ¿no? Que es como toda esa gente y ese talento venezolano ha ido de pronto a nutrirse de otras culturas, a demostrar lo que tiene que decir en otros ámbitos y aún así brillando, ¿no? Viniendo desde un país que, como bien dice, nos ha costado tanto echar para adelante. Bueno, incluso lo veo un poco con lo que me decía Arturo, cuando veo que Arturo, que siendo venezolano, se dice, no, yo le quiero entrar a la película de Lorenzo junto con Juan Bernardo de Whiskies. O sea, como que, a ver, no es que generar el gueto, pero creo que sí hay inevitablemente una relación sentimental que vale la pena siempre además cultivar, ¿no? Claro que sí, es algo súper importante, que estar mantenidos, unidos. Te digo, hoy en día los jóvenes que están ahí diciéndose, bueno, si estás en España o estás en cualquier lado y quieres hacer una película, ve a hacerla a Venezuela. Claro. Usa el ejemplo de desde allá, porque desde allá, claro, tuve la suerte de ganarme ese premio maravilloso, pero bueno, la película, suerte lo que se haga hoy en Venezuela, hoy en día, tiene una mirada, tiene unas posibilidades de que la gente en todo el mundo le ponga el ojo. Claro. Todo el mundo quiere saber qué está pasando en Venezuela. Qué bueno que me dices eso, porque entonces yo le voy a meter un poco más de huevo. Yo he dejado un guión que tengo del peor esquiador del mundo, es como una comedia. Ajá. Y que ocurre en Venezuela y no lo había visto ese ángulo que me estás diciendo, ¿eh? Le voy a prestar más atención. Créeme, es de verdad. Ahí sí. Los agentes de venta, mucha gente, mira, una película, y además hacer algo de buena calidad en Venezuela hoy en día llama mucho la atención al resto del mundo. Interesante, no lo había visto desde ese punto de vista, es verdad. Pues sí, no hay mal que por bien no venga, como decimos en Venezuela. Claro, y además acostumbrados, que creo que eso, digamos, es inherente a Latinoamérica, que es poder hacer las cosas con las uñas, buscar la creatividad para darle la vuelta a las cosas, incluso a nivel cinematográfico, encontrar mundos y texturas que de pronto son irrepetibles, ¿no? O que muy poca gente conoce. Eso también es interesante, ¿no? Sí, las caras de los venezolanos. La manera de ser. Todo. ¿No? Y bueno, el país, obviamente, el país que es bellísimo, claro. ¿No? O sea, Venezuela es un sitio maravilloso para filmar, pero hoy en día yo pienso que más aún, porque tenemos la posibilidad de que lo que se haga en Venezuela con calidad, porque claro, tiene que ser producto de calidad, claro. Como lo hizo Gustavo Rondón con La Familia, como lo hizo Calzadilla con El Amparo, etcétera. Sí. Productos de calidad tienen una salida y una ventana muy, muy, muy buena en el resto del mundo. Claro, hay que Marcel aprovechar. Raskin con Hermano. Hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar. También Marcel con Hermano, Diego Velasco con La Hora Cero, que fueron películas también muy importantes. Muy importante, es verdad. Y que abrieron puertas.
Un bar inclausurable. El Martínez. Y ahora, viviendo tú en México después de tanto tiempo, digo, a mí obviamente México es un país que me adoptó o que yo adopté, ya no sé ya no sé si es uno o ellos o el país quien te adopta, pero el hecho es que el país donde nacieron y crecieron mis hijos. Pero tú llegas de pronto en un momento, bueno, ojo, porque tu hijo tiene 5 años. ¿Tu hijo es mexicano o es venezolano? Nació en México. Nació en México. Bueno, un poco lo mismo que me pasó a mí. ¿Cómo te ha ido cambiando la vida? No, obviamente en lo artístico seguramente, pero ¿qué has sentido en ese proceso de irte mutando en otra nacionalidad? Mira, es un poco, es difícil, pero es bello, o sea, es todo al mismo tiempo. Es difícil salir para toda la gente que está saliendo recientemente de Venezuela. A mí me tocó distinto porque yo no me vine por una razón política. Yo cuando me vine todavía a Venezuela estaba bien. Yo creo que un poco fue tu caso también. Sí, yo me fui en el 2000, ¿no? Entonces... Sí, más o menos. Ya digo, pero todavía se vivía bien en Venezuela, digamos. Sí. Habían posibilidades, etcétera, etcétera. Nos vinimos en esa época. Ahora mucha gente se está yendo porque sencillamente se tiene que ir. Tiene que ir. Pero, caminando, ¿no? Mira, también es muy enriquecedor, es lo que yo puedo decirle a mucha gente, o sea, conocer una cultura, aprender de una cultura. México tiene una cultura increíble, densa, interesante, también difícil en cierto modo, porque los mexicanos son particulares, los mexicanos del DF pueden ser cerrados cuando venimos de un país como somos en Venezuela, que somos tan abiertos, etcétera. El mexicano puede ser más críptico, el mexicano del DF. No sabes muy bien si te están diciendo la verdad o no. Recuerda que esto es un altiplano. Entonces piensa en los gochos más trancados. Los gochos, claro, es una buena manera de... Porque luego te vas a la provincia de México y la gente cambia completamente. Y eso es otra, ¿no? Tú eres gocho, ¿no? De Mérida. Yo soy de Mérida, sí. Gocho. ¿Gocho es de San Cristóbal o también entra a Mérida? Bueno, yo digo que soy gocho. Muy bien. Pero en México luego te vas a la costa y la gente es como en Venezuela. Entonces es un país tan grande. Lo que sí es cierto es que es un país maravilloso. Conmigo fue muy generoso. Yo le debo mucho, aprendí mucho de México. Tengo grandes amigos en México. Como Guillermo, obviamente, pero otros, Michel Franco, Gabriel Ripstein, Valentina Leduc. He hecho un círculo de amistades que quiero mucho, de los cuales he aprendido mucho. Y entonces a la gente que se va de Venezuela, yo puedo decirle que es una experiencia que puede ser difícil, pero que es maravilloso también, integrarse, aprender de otras culturas. Lo que tú decías, aprender y luego llevar lo que aprendiste, llevártelo a Venezuela, ¿no? Fíjate, yo estuve aquí unos años aprendiendo y luego dije, no, yo quiero hacer una película en mi país, y fui a hacer desde allá. Tuvimos la suerte de ganarnos el León de Oro. Entonces es un ejemplo de que se puede hacer industria ahí, ¿no? Exacto, y ojalá algún día todos podamos irnos y regresar a Venezuela y hacer el país que todos queremos. ¿Qué va a pasar ahí, Lorenzo? Tú, para ti, en nuestro país, que yo sé que es absurda la pregunta, porque es como decir, ay, güey, ¿qué va a pasar mañana después del COVID? No tengo la más mínima idea, ¿no? Pero... Mira, está todo muy, muy feo y muy difícil en este momento. Yo creo que cada quien tiene una responsabilidad personal de ayudar al país. Eso sí, yo creo. De acuerdo. Independientemente que te pueda decir que, mira, el año que viene yo creo que va a haber un cambio y que yo creo que todos tenemos una responsabilidad personal de crecer personalmente y de aportar, sí, al país de la manera como podamos. Y yo creo que si todos los venezolanos que estamos fuera y los que vamos a seguir saliendo, porque va a seguir saliendo gente, y los que están en Venezuela también, obviamente, claro. Incluyo a todos los que se han quedado allá. Claro. Tenemos esa responsabilidad de crecer individualmente, de hacernos mejores en lo que hacemos, en lo que sea que hacemos, buscar la excelencia. O sea, yo soy un obsesivo
del rigor y bueno, sufro por eso también, porque eso me hace que los procesos míos sean más lentos y lo sufro, lo padezco también. Pero hay que apuntar a lo más alto. Y si todos hacemos eso, el país va a terminar echando para adelante. Eso, salud. Entonces, me gustó eso, salud porque ya trajeron el otro Martini y me gusta lo de tirar alto, o sea, no quedarnos con lo más alto, bueno, lo más alto posible, ¿no? Porque tú dices, bueno, fíjate, claro, yo tenía sueños, decía, bueno, voy a estar en Cannes con mi película cuando la estaba haciendo, ¿no? O Venecia, o alguno de esos festivales. Sí hay que apuntar a lo más alto, sí. Hay que soñar siempre. Para llegar, si no te lo pones en la cabeza, ¿cómo vas a llegar, no? Siempre hay que apuntar a lo más alto, hay que estar muy informado de todo lo que se hace para saber qué es lo más alto. Claro, ¿dónde está el famosísimo benchmark, ¿no? O sea, claro, porque hay directores que llegan a Cannes y a Venecia. Bueno, ¿cuáles son esas películas? Hay que verlas todas. Exacto. Y hay que ver todas las que estuvieron y todas las que hicieron historia. O sea, ok, esto es la excelencia. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Exacto. Pero hay que saber dónde está también, es verdad, porque si no hay que saber dónde está. Hay también algo a veces, no siempre, pero a veces hay un poco directores que no necesitan ver los maestros porque hacen lo que tienen que hacer y ven las cosas solamente del presente. Eso me parece un gran error. Uh-huh. Hay que estar viendo los maestros porque lo mejor ya se hizo. La importancia de la historia, ¿no? También, digo, suena como, yo me acuerdo de eso, lo decía, ponle mi papá, oye, es importante la historia, pero sí, es que sí es importante, y es cierto que hoy en día, en esta sociedad donde de pronto todo es tan inmediato y parece que todo el mundo sabe lo que es porque lo acabo de leer y lo acabo de ver, es cierto que de dónde venimos a veces queda como... Completamente, ¿no? Todo es lo de ahora, etcétera, entonces... Y no, yo creo que es un gran error. Los que quieren llegar arriba tienen que saber quiénes estuvieron antes que nosotros y qué hicieron. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que es esa la responsabilidad que todos los venezolanos tenemos, cada uno su partecita. Me encanta ese punto de vista porque justamente es tirarle alto. Oye, amigazo, y ahorita que ya nos van a traer otro y te voy a invitar a la parte de atrás tenemos aquí un barecito, pero es como más privado, sin cámara ni nada. Bueno, tienes la acreditación del festival. Tengo la acreditación del festival, entonces aquí ya es, no hay bronca. Tú eres ahí, jefe. Salud, amigazo, gracias por haber venido. Yo te voy a decir, aquí lo vamos a parar, pero lo vamos a seguir, ¿oíste? Y además espero que no sea la primera vez y que la próxima la hagamos en persona como debe ser. Bueno, y en el Martínez. Y en el Martínez, no imaginario. No imaginario, en el Martínez. Ahí frente al palacio del festival ahí. Eso, Amigazo, placer. No, gracias a ti por la entrevista. Estuvo... Y te digo, felicidades por el espacio, hay que mantener estas cosas. Muchas gracias, amigo. Venga. Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés. Invité a Lorenzo a que pasáramos a la fiesta en la playa que le habíamos armado a Latina por sus 20 años. Llegamos justo al momento en el que salían los elefantes por la Croisette, manejados por los malabaristas del Cirque du Soleil, y cuando llegaron frente a la playa del Martínez comenzó el concierto con los invitados de Santa Olalla. O sea, se puso pero buenísima. Todo esto para marinar el asado de vaca completa que venía preparando Malman en la terraza para dar de comer a 500 personas al mismo tiempo. Cayó después el alcalde de Cannes, que en medio de su fiesta declaró este día como el día de las festividades de Atlatina. Digo, creo que se fue un poco al carajo ahí, pero bueno, esos son los efectos del champán. ¡Que viva la Croisette! C'est la vie, le Martínez. El
Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío. Locución de Marlene Figueroa. Y escrito por Sebastián Arrechetera. Gracias.